Hoy vamos a revisar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, desde el verso 35. Vamos a leer bastante hoy y vamos a avanzar hasta el capítulo 2, hasta el verso 12. Así que tenemos que cubrir todo eso hoy día y que el Señor nos ayude a leer sus escrituras y también a entenderlas y aparte de ello a aplicarla a nuestra vida. Así que vamos orando allí donde usted está. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado, porque nos has concedido vida en este día. Gracias porque has creado un día nuevo, un día para gozarnos, para alegrarnos en ti. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos que quizás salieron con sus familias a disfrutar de estos días libres. Que seas con ellos, Señor, y les traigas con tu bendición hoy. Y en cuanto a nosotros, ilumina tú nuestro entendimiento, ilumina tú nuestro corazón, para que tu palabra sea, Señor, clara a nuestros ojos y también para vivirla en la vida que nos concedes tú. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cosas que llaman la atención de Juan. Ya nos había quedado claro de que estamos frente a un evangelio tardío, es decir, de entre todos los evangelios, el evangelio de Juan es el último que se escribe. Probablemente en la década del 80 Juan termina de escribir esto, pero nos queda como buena referencia el hecho de que Juan había sido el discípulo amado. Esa es la forma en que él mismo se identifica en su propio evangelio, el discípulo amado. También en otras referencias Juan se hace llamar a sí mismo como el otro discípulo. Juan tiene esas preferencias, nunca habla de sí mismo en forma directa, sencillamente como el discípulo amado o el otro discípulo. Y lo interesante es que en Juan se deja ver mucho la obra del Espíritu de Dios. Jesús mismo había dicho que el Espíritu Santo sería enviado a los apóstoles y luego a todos los creyentes, pero en los apóstoles de forma especial, para que ellos recuerden todas las cosas que Jesús les había enseñado durante esos 3 años de vida pública. Así que usted tiene frente a usted a un texto que no solamente depende de la memoria de Juan, sino también de lo que el Espíritu de Dios obró de una forma especial y diferente en estos hombres escogidos por Jesús para anotar la historia. Cuando Juan escribe, Juan bien relatará grandes conversaciones que Jesús tiene y también señales que él tiene. Cuando en el Evangelio de Juan se habla acerca de señales, nosotros vamos a tener siempre en mente 3 características. Una señal va a ser algo que sobrepasa quizás el entendimiento natural de las cosas o algo sobrenatural, pero ya vamos a hablar de eso un poco después. Es algo que sorprende, es algo que maravilla, es algo llamativo. Y es algo sorprendente, es algo llamativo y como última característica tiene algo que mostrarnos acerca de Dios. Y en el Evangelio de Juan hay 7 señales que van a decir muchas cosas acerca de Dios, como estructura del libro. Vamos a la sección donde se escogen a los primeros discípulos. Y es un relato interesante, porque cuando Juan comienza a relatar cómo se escogen a los primeros discípulos, yo debo de recordar un poco lo que estaba hacia atrás. Hacia atrás está el bautizo de Jesús, allá cerca de Jerusalén, por la parte del río Jordán que hace un recodo por la ciudad capital. Y cuando Jesús es bautizado, la frase que sale del mismo Juan el Bautista, ese es otro Juan, el que sale de Juan el Bautista es: «He aquí el Cordero de Dios». Una de las cosas que caracteriza este evangelio es que nos va a poner en muchas facetas la parte del sacrificio de Jesús. Y eso es lo lindo del evangelio. En el evangelio yo tengo un solo mediador, que es Cristo, porque solo uno va a la cruz y muere. Solo uno va a la cruz, muere y resucita para no volver a morir.
De tal forma que Cristo Jesús tiene todas las acreditaciones para saber ser mediador. Mediador porque también en su propia naturaleza se comparten dos naturalezas, valga la redundancia. Es Dios mismo hecho carne. Hasta esa frase habla de estas dos naturalezas en el Cristo. Al mismo tiempo que es 100% Dios, al mismo tiempo es 100% hombre. Y solo el Cristo tiene esa credencial, ninguno otro. Por eso es el mejor mediador. Es Dios y al mismo tiempo sabe lo que es ser un ser humano como usted y como yo. Así que tenga presente eso. Él es el Cordero. Y hablar del Cordero nos mete en el asunto del sacrificio de forma inmediata. Entonces vamos leyendo, verso 35. Al día siguiente... 1:35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos y al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le responden ellos: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Les contestó Jesús: pues vengan a ver. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Replicó Natanael: ¿de Nazaret? ¿Puede salir de allí algo bueno? Le contestó Felipe: ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Entonces le preguntó Natanael: ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¡Ah! Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, le declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos a hacer una pausa hasta allí antes de continuar al capítulo 2. Tenemos el llamamiento de estos discípulos y hay cosas que llaman la atención dentro de este primer pasaje. Moisés y los profetas hablan de Jesús. Es la primera cosa que deja en claro Juan. Es decir, que todo lo que usted y yo conocemos como el famoso Antiguo Testamento, o el Viejo Testamento, o el Testamento anterior, esa parte de la Biblia que va desde Génesis hasta Malaquías, todo eso habla acerca de Jesús. En ocasiones para algunos es un poco complicado entender mucho de lo que estos libros de la Biblia dicen. Pero cuando nosotros ponemos como la meta, como el fin, como el punto final de la historia del Antiguo Testamento, en Cristo todo cobra sentido. Es decir, estos judíos a quienes Jesús está llamando tienen en su mente todas las promesas y todas las esperanzas propias de quién era este Mesías, el cual Dios había prometido. Algo interesante, Jesús dice al final, vamos a comenzar un poco al revés, Jesús dice al final que desde ese día en adelante ellos como discípulos verían
los ángeles subiendo y bajando del cielo. Para aquellos lectores de las Escrituras, esa frase que dice Jesús, usted la puede encontrar en el libro del Génesis. Allá cuando Jacob, el hijo de Isaac, nieto de el señor Abraham, está huyendo de su hermano por el engaño que hace y de repente en una ciudad especial llamada Betel tiene este hombre una visión interesante. Él contempla una escalera tendida desde la tierra hacia el cielo y viceversa, y donde ángeles del cielo suben y bajan. Quizás para ustedes eso no diga mucho, pero para estos discípulos eso era muy claro, que la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que había sido pasada por Isaac y que comenzó a cumplirse en Jacob, se había hecho real delante de sus ojos. Dios a Abraham le promete 3 cosas. Voy a hacer de ti una gran nación. Van a salir reyes de tus lomos. Te voy a multiplicar como no tienes idea. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Cristo Jesús se convierte en el cumplimiento de esa promesa. Aún hasta en ello hay enseñanza para nosotros. ¿Sabe algo? Nosotros nos desesperamos porque algo no se lleva a cabo ahorita. No, Señor, yo necesito algo y lo quiero ya. Y peor aún, si nosotros somos de la generación del Internet. Algo que la tecnología hizo con nosotros es hacernos más desesperados. Usted manda un mensaje por WhatsApp. ¿Cuánto tiempo espera para ver el doble visto gris? ¿Y se desespera o no se desespera? Y luego, ¿no se desespera esperando que el doble visto gris se convierta en qué? Mire, entonces estamos hablando el mismo idioma. Somos una generación desesperada. Pero en el caso de Dios, para Dios el tiempo no es problema. Dios le hizo a Abraham una promesa aproximadamente unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Así que imagínese la espera para estos discípulos. Lo que Abraham esperó, lo que su hijo Isaac esperó, lo que Jacob vio ahora. ¿Qué es esto de ángeles subiendo y bajando del cielo? Es la forma en la que esta literatura, en la literatura propia de la Biblia, se explica. Hay comunicación directa entre la tierra y el cielo. No hay estorbo. No hay alguna cosa en la mitad que impida que haya comunicación entre Dios y la humanidad. Y qué interesante que Jesús mismo dice, con tremenda presentación que Él ha tenido. Ya ha tenido algunas presentaciones. Cuando se va a bautizar, ¿qué dijo Juan de Él? Este es el Cordero de Dios. Y los discípulos que Jesús tiene y que está llamando, antes fueron discípulos ¿de quién? Fueron discípulos de Juan. Así que esos muchachos se tienen que haber quedado la promesa a nuestros padres. Lo que hemos esperado por cientos de años se ha hecho real delante de nuestros ojos. Vaya, qué golpe. Segunda ocasión, Jesús está pasando cerca de su primo Juan y otra vez Juan vuelve a decir, aquí tienen al Cordero de Dios. Otra presentación interesante. Y después de eso Jesús puede llamarlos y estos discípulos que menciona aquí el texto pueden seguir a Jesús con toda seguridad, porque el mismo Juan había dicho, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay características aquí, por si acaso, dentro de los discípulos que también deberían llamar nuestra atención. Por ejemplo, está nuestro amigo Simón, al cual le ponen por nombre, ¿qué otro nombre? Cefas, que a su vez quiere decir Pedro. Ya va, qué bueno, si ha estado leyendo el texto. Este nombrecito Simón viene de una raíz hebrea interesante, de donde viene también el nombre Samuel. Shma es el verbo y tiene que ver con escuchar. Probablemente Simón hasta este momento era el tipo de persona callada,
un poco desconfiada. Hay que entender algo, son pescadores. Son gente de la mar, o por lo menos del lago de Galilea, ya, son gente del lago, ya, son gente del lago, son gente pescadora, y por lo general ese tipo de personas cuando se enfrentan a alguien nuevo, si bien pueden ser dicharacheros, pueden ser un poquito informales, pero lo están analizando todo. Quizás la cultura propia del mar o de la pesca los haga así. Tienen que ser sensibles a todo lo que ven y lo que escuchan. Pedro es así. Y qué interesante que cuando se topa con Jesús, lo primero que hace Jesús es cambiarle el nombre. Y eso dice mucho. Para un judío, ponerle nombre a algo dentro de esta cultura significa cambiarle de naturaleza. De allí podríamos entender por qué, si usted ha leído otros libros de la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo, se habla de que Dios da un nombre nuevo a todos aquellos que se acercan a Él. Ahora, eso no quiere decir que yo de aquí a mañana se me ocurra la moda loca de que mi nombre es Tito, usted sabe cómo me llamo, y que yo me ponga luego por nombre, yo soy Tito Bar Eliezer. Y me pongo un nombre judío para sentirme bien. No, nada que ver. Tiene que ver con un cambio de naturaleza. Cuando Dios habla de que nos da un nombre nuevo, tiene que ver con una nueva naturaleza. Así que en Pedro se deja ver algo. ¡Qué increíble! Cuando el Cristo me llama, cuando el Cristo dice mi nombre y me invita a quedarme con Él y estar con Él, sucede algo increíble. Un nuevo nombre me es dado, una nueva naturaleza comienza a florecer en mi interior. Y utilizamos inclusive estos términos florecer porque toma tiempo también en uno darse cuenta la nueva naturaleza que Dios ha puesto dentro de nosotros. Porque es lo interesante, después de estar con Jesús, Pedro se convierte en un hombre que siempre quiere hablar y tener la razón y es bien explosivo. Con el tiempo Pedro va descubriendo que la nueva naturaleza que Dios le dio fue la de un hombre aplomado, la de un hombre equilibrado, la de un hombre que al final de sus días le dicen a Pedro, Pedro, el imperio dice que te tenemos que matar y te vamos a crucificar. Y según la historia de los mártires de la iglesia, Pedro al estar frente a la cruz, lo primero que dice es, no merezco morir de la forma en que murió el Señor, crucifíquenme al revés. Solo un hombre con el carácter transformado sería capaz de guardar la calma frente a un momento así y pedir la cruz cabeza abajo. Dios cambia la naturaleza. Pedro era Simón, ahora ya no, ahora es Pedro. Su encuentro con Jesús le ha cambiado el nombre y en términos del Evangelio de Juan eso implicaría también un cambio de naturaleza. Ahora Jesús tiene unas preguntas allí interesantes. Una llama la atención. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y es la pregunta que también está para nosotros el día de hoy. ¿Qué buscas? Cuando buscas al Señor o te acercas a Dios mismo, ¿qué buscas? O en la vida, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en la vida? ¿Un mejor trabajo? Quizás llega hasta allí. Quizás algún deseo materialista, quizás alguna mejor casa. ¿Qué buscas? Te aseguro algo. El día en que logres alcanzar lo que en este momento puedes estar respondiendo, no bastará. Nunca va a bastar. Porque esa pregunta de qué buscas nos lleva a nosotros a interiorizar cuál es la suprema búsqueda del corazón. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué eres capaz de entregar para tener lo que quieres? Y para la gente del primer siglo, por lo menos estos discípulos, tenían unas ideas un poco raras acerca del Mesías.
Ellos pensaban que el Mesías iba a ser el gobernador, el gobernante victorioso, y que los pondría a ellos en alguna posición pública como ministros del gobierno israelita organizado por el Mesías. Otros de ellos tenían la expectativa de que el Mesías que vendría sería un maestro y quizás un modelo a seguir. Ok, y podrían ser valoraciones interesantes, pero Jesús tiene que confrontar el corazón. ¿Qué buscas? Inmediatamente la respuesta de ellos es: dinos dónde vives. Y hay una cosa interesante en esa respuesta, que por lo menos los discípulos apuntan bien. Ellos quieren estar donde está el Señor. Y para nosotros debería ser eso enseñanza, porque lo que tú buscas y lo que yo busco, el único lugar donde lo vas a encontrar es en la compañía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo vas a encontrar en ningún trabajo. Te aseguro algo, en el trabajo que tienes el día de hoy, retrocede 10 años o 20 años en el tiempo y acuérdate cuando tenías quizás un trabajo no tan chévere como el que tienes hoy, o que no tengas la posición, cuando no tenías la posición que quizás tengas hoy. Y 20 años atrás, estar donde estás hoy era el sueño de tu vida. Ya lo alcanzaste. Y Jesús te sigue haciendo la misma pregunta: ¿qué buscas? Creo que deberíamos hacer nuestra la respuesta de los discípulos: dinos dónde vives. Y esta es una característica propia de los discípulos. Los discípulos fueron llamados para estar con Jesús. Discípulo va más allá de ser un creyente, un adherente o un simpatizante. Jesús no busca tanto tener adherentes o tener simpatizantes o tener acólitos o tener asociados. Jesús quiere discípulos. La gran comisión se trató de eso. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, en todas partes del mundo. Discípulos, porque un discípulo es la persona llamada a vivir con el que es maestro, con el Mesías, con Jesús. ¿Cómo sería esto de la vida con Jesús? Ayer conversando con alguien en una conversación muy interesante, le comentaba algo así. Dice: imagínate algo. Imagínate a Jesús sentado en el asiento tuyo de tu carro como copiloto conversando contigo, bajándose contigo en tu lugar de trabajo, acompañándote a tu oficina, sentándose al lado de tu silla en tu oficina, viendo cada reporte, viendo cada documento que tienes que firmar, viendo cada contrato, cada venta finiquitada allí. Jesús acompañándote cuando estás hablando con el personal o cuando estás reportando algo con algún superior. Jesús acompañándote en la hora del almuerzo, comiendo junto contigo a la mesa. Jesús regresando a tu casa, otra vez trepado allá en el copiloto de tu vehículo. Jesús bajándose de tu automóvil, entrando a tu casa, yendo a la habitación cuando vas a saludar a tu pareja, cuando vas a saludar a tus hijos, cuando vas a merendar con ellos y sales al supermercado. Jesús siendo el último de despedirse de todos, dejando a cada uno en la cama y preocupándose de que tengas un buen sueño para el siguiente día. Eso es un discípulo. Es alguien que vive con el Señor siempre. Y creo que el desafío también está para nosotros. ¿Qué buscas y quién eres? ¿Eres un simpatizante? ¿Un acólito? Jesús te invita a que vivas con Él todos los días. Y eso es lo interesante. La relación con Él me cambia. Porque imagínate, Jesús estando de copiloto en tu carro en hora pico, queriendo salir de aquí, ya sea por la vía que me lleva a Guayaquil, a León Febres Cordero, o por el puente de la Unidad Nacional, y el tráfico se pone interesante. La relación con Él te cambia. Por lo menos no insultarás al bucetero que se te cruzó, ni tampoco al taxi amigo que te hizo la real
y que no te pudiste meter en el carril. La relación con Él cambia, transforma. Y hay algo lindo dentro de la respuesta de Él en el verso 39, de que por ese lado Cristo no se convierte en una realidad abstracta, en una realidad intangible. Cristo no se pinta así, porque Dios no es así. Probablemente, quizás en nuestro trasfondo religioso, cultural, qué sé yo, o hasta dentro de nuestra propia familia, la idea de Dios siempre fue una idea abstracta, no práctica, imposible de contemplarlo o de verlo. Y la respuesta que Jesús les da a estos discípulos, después de que le preguntan dónde vive y que quieren ir a vivir con Él, etcétera, etcétera, Jesús les da una respuesta: vengan a ver. Y eso rompe cualquier idea abstracta acerca de Dios. Dios no es el intangible. Dios no es la idea supranatural que yo jamás podré ver o entender. Dios se hace visible. Dios se hace visible en Cristo. Y para nosotros, usted y yo, que vivimos en esta realidad después de su muerte y de su resurrección, para nosotros Cristo también se hace tangible. ¿Y cómo? Cuando comienzas a ver que Dios interviene en tu vida y se mete en tu historia para cambiarte tu propia historia. Entonces puedes decir, mi matrimonio era una desgracia, hasta que un día le dije a Jesús: Señor, métete en mi matrimonio y haz algo. Y Dios rescata eso. Y comienzas a ver, a contemplar y a palpar. Quizás en ejemplos tan simples a veces. No tengo trabajo y usted va donde el Señor: Señor, necesito un trabajo. Y Dios de alguna manera abre una puerta para usted y usted tiene un trabajo de donde no había nada. ¿Y qué está haciendo? Usted está viendo. Y Dios deja de ser una realidad abstracta que no se puede conocer, al Cristo que se deja ver y se deja conocer. Y que, como vamos viendo en el relato, el Cristo que lo invita a usted a vivir con Él siempre. Discípulos, no adherentes. Dentro de este relato hay un personaje interesante, que es la persona de Natanael. Natanael allí, imaginémonos la escena, está en un lugar lejos, debajo de una higuera. Eso dice de que este hombre era un hombre piadoso. Por lo general, israelita que se preciaba, judío que se preciaba, tenía un tiempo de lectura de las Escrituras o de meditación debajo de una higuera. ¿Por qué? Porque la planta era como que la planta nacional o el árbol nacional. Así como nosotros tenemos los símbolos patrios. ¿Cuáles son nuestros símbolos patrios? La bandera, el escudo y otra cosa que cantamos. El himno nacional, no otra cosa, el himno nacional. Ok. Los israelitas tenían casi que como símbolo de su nación el árbol de la higuera, una higuera. Así que judío que se preciaba tenía un tiempo especial, buscaba una higuera, se sentaba quizás al pie del tronco del árbol y ahí tenía su tiempo de oración y de lectura de las Escrituras. Así que Natanael era un buen judío, tenía temor de Dios, conocía las Escrituras, tenía un tiempo especial con el Señor. Chévere con Natanael. Y entonces vienen: oye, Natanael, hemos encontrado al Mesías, el Hijo de Dios. Ha sido hijo de José. Puede haber sido vecino de ellos. Ha sido hijo de José. Es también hijo de María. Le conocemos. Y el Natanael se queda: Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. ¿De Nazaret? Mire, Nazaret era un pueblucho. Es la época medieval que hace de Nazaret, y quizás hasta el día de hoy, una ciudad chévere donde usted tiene los templos, el lugar donde Jesús hizo tal cosa, hizo tal otra cosa, etcétera, etcétera. Pero en la época de Jesús, Nazaret era un pueblo feo. Era tan chiquito y tan feo que ni aparece en los documentos donde se registraban las ciudades que tenía sinagoga. Es decir, Nazaret, sinagoga, no tenía, por lo menos en esta época.
¿A dónde se iban los judíos de Nazaret? Tenían que ir a una ciudad cercana que era Séforis, para ir a una sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Pero en todo caso, Nazaret era un pueblo chiquito, feo. Y aparte de ser chiquito y feo, mucha gente revoltosa había salido de allí. Entonces Natanael tiene en mente, en Nazaret, ¿puede salir algo bueno de esa cosa de pueblo? Y es lo interesante, Jesús, si usted hubiese estado allí, usted se hubiese resentido. ¡Ah! Han hablado mal de mi pueblo, de mi ciudad, han hablado mal de mi lugarcito en el mundo. Pero Jesús ve en Natanael la transparencia de esta persona. Este sí es un verdadero judío, piadoso, frontal y transparente. Y le dice Jesús a Natanael, oye, ¿de dónde me conoces? Ah, simple, yo te vi cuando tú estabas en la higuera haciendo tu meditación. Natanael se queda como los locos. ¿Cómo es posible? No había nadie cuando yo estaba allí. ¿Cómo es posible que me haya contemplado? Estoy en una ciudad y cuando hice eso yo estaba lejos. Y se deja entrever mucho de este Jesús que al mismo tiempo es Dios y que contempla a la gente y al corazón de la gente. Inmediatamente le siguen. Muy bien, y aquí viene un clic interesante con el capítulo 2. Dios ha escogido a estas personas. Cristo ha escogido a sus discípulos. ¿Y sabe qué es lo que hace al siguiente día? Capítulo 2. Al tercer día se celebró, ¿qué cosa? Una boda. ¿En dónde? En Caná de Galilea. Estaban en Jerusalén al sur y Jesús con estos discípulos que ha llamado se han pegado el viaje. ¿Hasta llegar a dónde? Van hacia el norte, van hacia Caná de Galilea, cerca del lago que está por allí, el lago de Galilea. Muy bien. ¿A dónde se lleva Jesús a los discípulos? Y esto es lo loco. Se los lleva a una fiesta. No se los lleva a una sinagoga. No se los lleva al templo. ¿A dónde se los lleva? Se los lleva a una fiesta. Qué loco que es este Mesías. Pero vamos a entender por qué. Cristo va con sus discípulos y mire lo que dice allí. Está la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda, ¿quiénes? Jesús y ¿quiénes más? Y sus discípulos, ¿a quiénes? A los que ya había escogido. Y usted ya tiene todo este grupo, ¿no? Está Pedro, está Andrés, está Natanael, bueno, está toda esa gente allí, más Jesús, y han ido a la boda. 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y esta cosa que pasa entre el verso 3 y el verso 4 llama la atención, porque hay algo interesante con este evangelio. Juan utilizará todos los eventos de Jesús de Nazaret para llevarnos a pensar en su sacrificio en la cruz. Todos los eventos van a apuntar a la cruz. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¡Mujer! ¿Qué tiene que ver conmigo que se acabe el vino? Todavía no ha llegado mi hora. Para Juan, la frasecita, todavía no ha llegado mi hora, es una forma de decir, aún no me toca morirme. Aún no es tiempo de mi muerte. Hay conceptos interesantes allí. De alguna u otra forma, el primer milagro de Jesús sería como la bandera de arranque de su ministerio público. Y una vez que se dé la bandera de arranque de su ministerio público, a Jesús le quedan 3 años de vida hasta la cruz. Y Cristo lo sabía. Él sabía para qué había venido y Él sabía cuál sería el arranque. Entre el verso 3 y el verso 4, probablemente, y vamos a ver cómo esta idea cobra cuerpo, Jesús está contemplando la boda. Desde adentro, desde la cocina, desde donde están los sirvientes, sirviendo el vino en las copas o en las jarras, yendo a comer. Ahora hay que entender, una boda en ese entonces no es lo mismo que en nuestra época. Si usted se queja que hoy casar a una chica con un chico, ¿cuánto cuesta?
especialmente para los padres de la novia. Es caro, ¿verdad? Tienen que darle de comer a cientos de personas que quizás usted ni conoce. Y usted gasta 5,000, 10,000, hay bodas de hasta millones de dólares en los Estados Unidos que dan miedo, en una sola noche. En la época de Jesús, un banquete de bodas podía durar toda una semana. Así que, ubiquémonos, esa gente gastaba más. Y tenía que tener listo vino para que dure 5 días seguidos. Tenía que tener comida para una fiesta que dure 5 días seguidos. Y por lo general, en las ciudades pequeñas como Caná de Galilea, ¿quiénes creen que eran los invitados? Todo el pueblo. Entonces, era la ocasión. Mire usted que aquí queda Caná de Galilea y un poquito más arriba está Nazaret. ¿Y quién fue invitada? María. O sea, hasta de pueblo a pueblo se mandaban las invitaciones. ¿Qué cosa? Es un fiestón. Y Jesús contempla la boda, que ya tiene como 3 días de estarse llevando a cabo. Y viendo a Cristo, es una locura que luego Él, en sus enseñanzas, diga que el reino de Dios es semejante a un banquete. Me imagino a Cristo en Caná de Galilea viendo a los sirvientes salir con la comida y el vino y la gente alegre, feliz, la algarabía del matrimonio. Y Cristo pensando, así es el reino de Dios. El reino de Dios es alegría y es gozo. Y Jesús comienza a darle forma a la respuesta de la pregunta que se hizo hace tiempo. ¿Qué buscas? Y quizás la generación donde ti y a mí nos ha tocado vivir es una generación que se enfoca mucho en la alegría, en el gozo. Busco aquello que me hace feliz. Y aquí hay algo interesante. Jesús relaciona la alegría de un matrimonio con Él. Yo sé que quizás usted y yo tenemos una imagen del cristianismo o de Cristo, quizás como los cuadros nos los pintan, ¿no? Quizás las obras de arte medievales, o quizás de las primeras épocas del arte cristiano, nos presentan al Jesús. Hay un cuadro interesante, hay frisos también, donde se lo pone como el Pancrátor o el Todopoderoso, y se dibuja a un Cristo levantando su mano en señal de bendición y el ceño fruncido. Y de alguna u otra forma esas manifestaciones de arte han ido creando en nosotros una imagen de Cristo, no sé, demasiado severa o demasiado formal para cualquier gusto. Pero Cristo escoge a unos discípulos para llevárselos a una fiesta. Y dentro de esa fiesta, Cristo va a hacer algo que el Evangelio de Juan dice que allí ellos contemplaron su gloria. Bueno, entonces está María, que fue una de las invitadas. Jesús, se acabó el vino. Acuérdese, Jesús está pensando en el reino de Dios, en la muerte, el sacrificio. Y, ¡epa, mujer! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Aún no me toca morirme. María agrega la frase célebre de sus labios. Le dice a los sirvientes, Él sabe cómo encargarse de las cosas. Todo lo que Él diga, háganlo. Y Jesús tiene un detalle interesante. En esa casa hay unas grandes tinajas de piedra que dice el texto, en el verso 6, había allí 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación y en cada una cabían unos 100 litros. O sea que, ¿cuántos litros hay entre todas las tinajas? 600. ¿Cómo se verán 600 litros de vino? ¿No? Quizás todo este escenario lleno de botellas, ¿no? Quizás un Cabernet Sauvignon para comenzar, yo qué sé, o si a usted le gusta el Merlot, no tengo idea, pero bueno, ya va a ver. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las 6 tinajas con agua. Después de que llenan las tinajas con agua, dice allí, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Y qué acontece?
Viene el encargado del banquete, se tiene que haber sorprendido. ¡Hey! ¿De dónde salió este vino? Aunque el Evangelio no nos diga eso, pero podríamos hacer un poco la conversación. ¿De dónde sacaron esto? Si ya no había, si estábamos racionando la cosa y aún nos quedan 3 días más de celebración aquí por el matrimonio. Y probablemente los criados no tuvieron otra que decir, Jesús lo trajo. Ya, ok, bueno, vamos a catarlo. Sirve ver el aroma, ¿no? Cómo se desplaza, ver el color, a ver si el color está bonito. Luego, un pequeño trago para ver la textura del vino, pasarlo por la lengua y de la lengua contra el paladar, a ver si es que está bueno el sabor y el nivel de alcohol también, si es que está chévere para los presentes, ¿no? Esto sabe a uvas cosechadas, qué sé yo, hace 2 años. Me imagino al señor que está encargado del banquete catando y él se queda sorprendido. Es lo máximo. Y qué locura. Sigue aumentando la locura de esta escena. Cristo ha llamado a unos discípulos y lo primero que hace es llevarlos ¿a dónde? A una fiesta. Y en medio de esa fiesta, ¿qué hace Jesús? Provee el vino. Qué loco que es este Mesías. Pero todo este milagro tiene una razón de ser. En la cultura judía, el vino era sinónimo del gozo y de la alegría. Y allí es donde nuestras representaciones del Cristo, ya sean en cuadros, ya sean en imágenes, ya sean en frisos o quizás aún hay paredes donde se han pintado cuadros propios de las Escrituras. Cualquier imagen de Cristo se queda corta en comparación de un Cristo que sabe qué es lo que busco. Y quizás tu respuesta fue, yo solo quiero ser feliz. Dejando a un lado el carro, dejando a un lado la casa, el trabajo, el mejor sueldo, lo que tú quieras. Quizás la respuesta de tu corazón es, yo solo quiero ser feliz. Yo solo quiero vivir alegre. Yo solo quiero tener gozo. Y el problema está en que quizás tú y yo hemos buscado el gozo en cualquier otra parte, menos en Jesús, que tiene el mejor vino de todos. Cuando el señor del banquete está catando el vino y le da a los sirvientes, hay una respuesta de parte de la gente asistente al matrimonio. ¿Y qué dice allí? Verso 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, ya están en otro planeta los invitados, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y una forma muy judía, escrito por Juan, de decir, la mejor alegría y el mejor gozo, no lo vas a encontrar quizás aquellas cosas que nos dedicamos y al final nos terminan haciendo daño. No lo vamos a encontrar fornicando, ni tampoco adulterando. Yo entiendo que eso puede dar placer en algún momento. Tampoco lo vas a encontrar emborrachándote, aunque eso quizás te lleve a otro planeta momentáneamente. O quizás dedicándote a otras sustancias que no te hacen bien. Tampoco lo vas a encontrar haciéndote un trabajólico. Tampoco lo vas a encontrar haciendo duro tu corazón, porque la vida es dura y solo los duros sobreviven. Nunca vas a encontrar nada en esos vinos de mala calidad. Solo hay un vino, que es el de Jesús de Nazaret, el que puede llenar de alegría tu corazón, que es quizás lo que estás buscando en los lugares incorrectos. Y Cristo quiere hacer de ti un discípulo para que vivas con Él y ese vino nunca se acabe. ¿Cómo apunta esto hacia la muerte de Jesús? Y el evento mismo lo dice. El vino salió
de las tinajas que utilizaban los discípulos o la gente, los dueños de la casa, para sus purificaciones. El mejor vino salió de la cruz, el lugar donde se firmó tu perdón y donde Dios decidió perdonarte todo. Lo que hiciste, quizás lo que estás haciendo y te está destruyendo, y aún lo que harás y no sabes qué harás. Dios ya te perdonó. Ese es el mejor vino. Dios ya te purificó. Dios ya se ha acercado a ti y te ha llamado una vez más para que estés con Él y el vino nunca se acabe. Juan termina esta porción diciendo que esta fue la primera señal o el primer milagro que hizo Jesús y por lo cual la gente contempló su gloria. Es el Cordero de Dios, es el que se sacrifica, es aquel que ha purificado y que en medio de ese perdón y de esa purificación nos ha entregado el mejor vino, de tal forma que podemos vivir la vida como una continua fiesta. No quizás como el mundo asume que es una fiesta, pero es una fiesta que comienza en el corazón, la alegría que sale de aquí, donde, ya para aterrizar, la alegría que nos permite vivir un día a la vez, pero felices de que Él está con nosotros. Y no esos días donde amanecemos y anhelamos que ya sea de noche para ir a dormir. Y que sucede a veces que nos queremos ir a dormir y no dormimos y anhelamos que sea el siguiente día para despertarnos. ¿Y despertarnos para qué? Para anhelar otra vez que sea de noche. Eso no es vida. Eso no es vida. Cristo nos viene a entregar alegría para cada amanecer. Solo si quieres ser su discípulo. No su acólito, no su adherente, no su simpatizante. Cristo quiere hacer de ti un discípulo y cambiarte de nombre y darte de su alegría. Vamos a orar allí donde tú estás. Cierra tus ojitos e inclina tu cabeza y oremos. Señor, tú ofreces el mejor vino, la mejor alegría, la mejor vida. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a ver cuáles son los otros lugares donde hemos estado buscando gozo y alegría y no hemos encontrado. Quizás hallamos gozo y alegría, Señor, en otra relación y nos fue mal. O nos gustó algo y lo convertimos en vicio y nos fue mal o nos está yendo mal. Perdónanos, Señor, y danos la alegría que viene de ti. Hoy entendemos quizás mejor por qué dijiste, Jesús, en la última cena, teniendo una copa de vino en tus manos, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en mi sacrificio. Permítenos, Señor, alegrarnos. Y si estás llamando a nuestro corazón y nos preguntas cosas como ¿qué buscamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué queremos? Permítenos responderlo delante de ti y escuchar también tu voz diciéndonos: ven y ve, contempla. Enséñanos a verte, Señor, actuando en nuestra vida y trayendo el gozo que solo tú puedes dar, la alegría de vivir en ti. Te damos gracias por todo. Bendícenos en esta mañana. Es una semana de trabajo, de escuela, de colegio, hay actividades que hacer. Te pedimos tu dirección, tu compañía, tu presencia con nosotros y ayúdanos a vivir esta semana para ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga.